por transferir recursos económicos. 2:30 de la tarde se conoce el dato de IPC de Estados Unidos, un dato que ha generado mucha expectación. El consenso espera una caída de 2 décimas respecto al dato anterior, hasta el 8,1%, pero la publicación del IPP del día de ayer puso al mercado en alerta de que el IPC podía llegar de nuevo con decepción para los mercados. Si el dato sale peor que la cifra de agosto, en el 8,3%, ya son muchas las casas de análisis que no descartan en absoluto un desplome hoy del 5% en bolsa. La suerte, desde luego, está echada. Y en el Reino Unido quedan solo unas horas para que el plan del Banco de Inglaterra para calmar los mercados de renta fija culmine. Entre los inversores hay mucho miedo a que mañana sea un viernes de terror en los mercados. Kwasi Kwarteng, el canciller británico, dice que si eso ocurre sería culpa del gobernador, de Andrew Bailey, quien ven ustedes en pantalla. Y mientras tanto, los bonos del Reino Unido a 30 años han llegado a cotizar por encima de los griegos en esa misma referencia, y los fondos de pensiones del Reino Unido ya están sufriendo las famosas margin calls. En materia energética, Arabia Saudí confiesa que Estados Unidos le pidió que retrasara un mes la decisión de recortar la producción de crudo. Eso habría implicado que el recorte se hubiera producido justo unos días antes de las elecciones midterm en Estados Unidos, con lo que no habría dado tiempo a que la decisión tuviera efecto en los precios del petróleo como para afectar en las elecciones. Y fíjense, el recorte de suministro de la OPEP Plus podría llevar a la economía mundial a una recesión. Es la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía, que asegura que el recorte de producción lleva a una situación en la que todos pierden, tanto los productores como los consumidores de petróleo. Insisten desde la asociación en que el corte amenaza con empeorar la crisis energética debido a la subida de los precios en un momento de inflación elevada y crecimiento económico débil. Muy buenas tardes y feliz día de la inflación. Así están celebrándolo muchos inversores en redes sociales, aunque lo que todavía no sabemos es si ya va a haber mucho que celebrar. A las 2:30 de la tarde se conoce el dato de IPC en Estados Unidos. Por el momento, los mercados parece que esperan buenos resultados. Está subiendo el S&P 500, lo hemos llegado a ver subiendo más de un 1% en sus futuros, sobre un dato, el dato de IPC, que ha generado desde luego mucha expectación. El consenso espera una caída de 2 décimas respecto al dato anterior, hasta el 8,1%, pero la publicación del IPP, el índice de precios al productor, del día de ayer, puso en alerta al mercado de que el IPC, el dato de hoy, pudiera llegar de nuevo con una decepción para los mercados financieros. Si el dato sale peor que la cifra de agosto, en el 8,3%, ya son muchas las casas de análisis que no descartan en absoluto que hoy la bolsa pueda llegar a desplomarse un 5%. La suerte está echada, desde luego. No va a ser hasta las 2:30 cuando conozcamos ese dato, y aquí en Negocios Televisión, además de darles en riguroso directo esa cifra, estaremos con un extenso panel de expertos para poder analizar en detalle, además con José Antonio Bittner, ese dato de inflación tan importante para los mercados financieros. Por cierto, la inflación subyacente también es uno de los puntos clave en el dato de IPC de hoy. Es la partida que excluye los elementos más volátiles, los alimentos y la energía. Bueno, pues se espera que ese dato suba hasta el 6,5%, la lectura más alta desde 1981. Los culpables ahora podrían ser los alquileres, y es que el coste de la vivienda ha subido mucho en los últimos meses por los propios esfuerzos de la Fed para capear la inflación. Al subir los tipos de interés al mayor ritmo desde el 1980, los tipos de interés de las hipotecas a 30 años, las más populares, se han disparado hasta rozar ya el 7%, el máximo desde 2006, el preludio del estallido de la burbuja hipotecaria. ¿Qué esperan los bancos de inversión del dato de inflación del día de hoy? Bueno, el consenso está en el 8,1, se lo decíamos antes, pero hay algunos bancos que esperan algo más y otros algo menos. Por ejemplo, lo ven ustedes en pantalla, Credit Suisse y Barclays creen que puede bajar un poco más, hasta el 8%. Mientras tanto, TD Securities es menos optimista y cree que el IPC solo va a haber conseguido bajar una décima en septiembre. Ya sabemos qué dato se espera, así que ahora lo que hay que saber es cómo se va a mover el mercado en función del dato que salga. Un analista ha hecho sus pronósticos, ha recogido hasta 4 supuestos. Dice que en el mejor de los casos, es decir, que el IPC salga por debajo del 7,9%, cree que el mercado podría subir hasta un 3%, pero si el dato sale por encima del 8,3%,
agárrense. Cuéntanos, Javier del Valle. Wall Street se prepara para el dato de inflación de hoy y esto es lo que esperan los analistas de los grandes bancos. Primero miremos los estimados de Wall Street. Se espera que el CPI anual salga en el 8,1%, el general, y el mensual acelere en el 0,2%. Recordemos que el mes pasado se esperaba un menos 0,1% en el mensual, por tanto había una expectativa más positiva por parte del mercado que la que hay este mes. Este mes vamos con un sesgo más negativo y al final el mes pasado fue de 0,1%, lo que hizo que esas expectativas de un buen dato se rompiesen y el mercado tuviese una caída del 4%. Por tanto, este mes partimos con una diferencia y es que se espera una aceleración del 0,2% y también se espera un resultado un poco peor debido al dato del PPI de ayer. Por tanto, las expectativas ahora son un poco más negativas que el mes pasado, lo que hace que si al final tenemos un buen dato, eso pueda verse reflejado al alza también en los índices. Por parte de la medida subyacente, por parte de la medida core, se espera que salga en 6,5 anual y un 0,4%, entre 0,4 y 0,5% mensual. En septiembre, la mensual de esta figura core, de esta figura subyacente, fue del 0,6% y también dio muchas preocupaciones porque mostraba que la inflación está más extendida que únicamente en la energía y la comida, que se ha extendido a otros sectores y otras industrias y que ahí es donde tienen que atacar también, sobre todo en la categoría de rentas y de servicios. Así que mucho ojo a estas categorías y también a esa figura subyacente que no salga por encima de estimados, porque si no podría ser malo para los índices. ¿Qué es lo que espera JP Morgan ahora mismo? El analista Andrew Tyler no ha dicho los datos esperados por él, pero sí que ha dicho cómo cree que podría reaccionar el mercado en diferentes medidas. Si el CPI anual sale por encima del 8,3, recordemos que el estimado es 8,1, pues el posible movimiento, dice JP Morgan, que podría ser de hasta el menos 5%. Esto es lo que ha revolucionado ayer Wall Street cuando se publicaba la noticia por esa magnitud del movimiento que estimaba Andrew Tyler de JP Morgan. Si el CPI anual sale entre el 8,1 y el 8,3, también un resultado negativo según Andrew Tyler, ya que el S&P podría caer entre menos 1 y menos 2%. Pero dicen que la mayor preocupación aquí es sobre todo la revalorización del mercado de bonos, de los intereses que aumentan. Mucha disparidad de datos, gracias Javier del Valle por todas esas cifras, pero antes de conocer el número exacto del dato de inflación, vamos con algunos datos curiosos de las cifras de IPC que hemos conocido este año que probablemente pues también nos ayuden a entender mejor el dato de hoy. De las 9 lecturas del IPC que llevamos en 2022, 6 de ellas han sido peores de lo que se esperaba, es decir, en un 66% de las ocasiones el mercado se ha visto decepcionado por el dato de IPC, pero como punto positivo la inflación lleva cayendo en las 3 últimas lecturas. Pero siempre hay otro pero y es que cada vez ha ido cayendo menos y menos. En julio la inflación cayó 6 décimas respecto al dato anterior y en agosto cayó 2 décimas. Ahora los pronósticos dicen que va a caer otras 2. La cuestión es, ¿se cumplirán las expectativas o quizá la tendencia de que cada vez la inflación cae menos? Bueno, lo sabremos a las 2:30 de la tarde. El IPC, desde luego, que es el índice de precios al consumidor, eso ya todos lo sabemos, qué significan esas siglas, pero en momentos como este nos surgen muchas dudas sobre lo que hay dentro, cómo se calcula y qué nos dice exactamente ese IPC. Además, qué diferencia hay, por ejemplo, también entre el IPC y el índice favorito de la Reserva Federal de Inflación, el PCE. Bueno, hoy lo hemos intentado descubrir. Fernando Roca. Analistas, gobiernos, bancos centrales, todo el mundo tiene la mirada puesta en los datos de inflación de Estados Unidos. Las cifras de inflación de aquel país son las que toma la Reserva Federal para tomar decisiones en torno a su política monetaria y como sabemos lo que haga la Reserva Federal en torno al dólar afecta a nivel global. Pero ¿cómo se calcula la inflación allí en Estados Unidos? Pues tenemos por un lado el índice de precios al consumo y por otro el gasto personal de consumo. El índice de precios al consumo o el CPI mide directamente lo que paga el consumidor, mientras que el gasto personal de consumo o PCE por sus siglas en inglés incluye servicios que disfruta el consumidor pero que no son asumidos directamente por él, por ejemplo, aquellos gastos que pagan las empresas o las organizaciones sin ánimo de lucro. Veámoslo con un ejemplo muy claro, con el de los servicios sanitarios. Mientras que el CPI mide únicamente lo que le cuesta al ciudadano, lo que paga el ciudadano, el PCE incluye también los gastos, los costes que asumen otros actores, como por ejemplo los empleadores o las administraciones
administraciones públicas. Y una diferencia muy curiosa, mientras que el CPI mide los gastos realizados por la población urbana únicamente, el PCE tiene en cuenta la población urbana y, claro, la rural también. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿qué indicador es más fiable? Pues bien, la Reserva Federal tiene preferencia por el PCE porque su alcance es mayor y se actualiza con más frecuencia, y sobre todo porque tiene en cuenta a toda la población y no solo a una parte. Sin embargo, el CPI es mucho más detallado y se publica antes que el PCE, por lo que se utiliza como una referencia para los mercados financieros. Quizás la Reserva Federal opta por el PCE porque normalmente arroja un dato inferior al CPI. Hoy la inflación se espera que esté todavía en niveles estratosféricos por encima del 8%. Sin embargo, la cosa podría cambiar mucho en 6 meses. Según un analista de Moody's, la inflación podría caer hasta la mitad en solo medio año. José Antonio Binder. Muy buenas. En un día como el de hoy, donde la inflación en Estados Unidos es clave, llama la atención lo que está diciendo el economista jefe de Moody's. Dice que la inflación en los próximos 6 meses disminuirá a la mitad, desde el entorno del 8% actual hasta el entorno del 4%, pero dice que a partir de ahí el movimiento de reducción de la inflación va a ser mucho más costoso, le va a costar mucho más a la Fed conseguir reducir la inflación mediante subida de tipos de interés, que esta fase inicial va a terminar de concluirse en 6 meses y que a partir de ahí, por debajo del 4%, costará mucho, hasta tal punto que cree que no se llegará mucho más allá del 2,5% en 2023, inicios de 2024, se quedará en la parte alta del objetivo de la Reserva Federal para devolver la inflación al 2%, pero que habrá tensiones que impidan que la Fed pueda reducirlo, como decíamos, por debajo de ese 2,5%. Cree que los tipos de interés se van al entorno del 4,5, 4,75 y que a partir de ahí la Fed va a poner parón, va a relajar el movimiento de subida de tipos de interés para empezar a ver cómo está afectando en el conjunto de la economía. Dice el economista jefe de Moody's que este movimiento de tipos también de la Reserva Federal tendrá en ese punto, 4,5, 4,75, el momento de ver cómo tiene que mirar de verdad cómo está afectando al conjunto de la economía, y que para eso tiene que mirar con detenimiento cómo estará el mercado de empleo, cómo estará el empleo en esos momentos, hasta dónde se ha llevado la tasa y cómo estarán los resultados empresariales. Por lo que dice, primera fase se va a concluir en 6 meses, bajada hasta el 4%, a partir de ahí va a costar y mucho contener esta inflación. ¿De qué va a depender? Sobre todo de los precios de la energía, que se mantengan en el nivel actual, y de las cadenas de suministro, donde se empezará a ver también, fíjense, una subida de precios en los vehículos que llevará a reducir la inflación. Parece lo contrario, pero dice el economista jefe de Moody's que ese movimiento llevará a retrotraer la demanda también en el mercado automovilístico, en el mercado de búsqueda de vehículos de motor, de coches, de motos, que llevará, por supuesto, a que con la descompresión de la cadena de suministro se consiga también reducir la demanda y, por tanto, contener la inflación. ¿Va a decepcionar o va a sorprender para bien el dato de IPC de las 2:30 de la tarde? Los mercados parece que se decantan más por lo segundo. Está subiendo el S&P 500 en los futuros en torno a un 1%. ¿Saldrá mejor de lo esperado? Se espera un 8,1. Bueno, lo veremos a las 2:30, pero antes el análisis con Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Ignacio, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, sabemos que muchas veces no se cumplen con las estimaciones y el dato puede salir mejor o peor de lo esperado. Por el momento, lo que dicen los mercados es que tienen buenas expectativas a lo que pueda salir pues a las 2:30 de la tarde. Está subiendo el S&P un 1%, en torno a un 1%. ¿Crees que va a decepcionar el dato de IPC que vamos a conocer a partir de las 2:30? ¿O crees que, como parece intuir el mercado, va a ser un dato mejor de lo que se esperaba? Bueno, también tenemos que tener en cuenta la situación en Inglaterra, y eso también está haciendo que los mercados se muevan en un tono más positivo. Sí que es cierto que los datos que vamos a conocer, 8,2, 8,1, la subyacente también 6,2, 6,3, 6,4, va a ser un poco la tónica que se está esperando en el mercado. Y conociendo lo del analista de Moody's, es algo muy real, porque estamos viendo que antes o después en Estados Unidos la economía va a frenar. ¿Y por qué? Porque están viendo un incremento del endeudamiento para el consumo muy fuerte. Es decir, en el último trimestre conocíamos el dato hoy que se veía incrementado en un 13%. ¿Vale? Esto puede hacer que trimestre a trimestre pues, se incremente muchísimo el coste sobre, por ejemplo, las tarjetas de crédito.
Y esto está haciendo que, viendo cómo este sector, en las tarjetas, los tipos de interés están al 18, los préstamos al consumo al 10, de media, y también tenemos hipotecas al 8. Esto, con unos salarios bastante tensionados, lo que va a hacer es que frene en seco porque no es sostenible. Con lo cual, estos datos, van a salir en línea de lo esperado, igual un poco mejor, ¿vale? Que puede que el mercado se alegre, pero sí que es cierto que vamos a ver una reducción, pues no sé si a la mitad o menos de 6 meses, una reducción brutal de la aceleración que estamos viendo, y esto va a hacer que, que se vean los efectos que están, las medidas que estamos viendo, pues que han tomado efecto. Va a ocurrir de cara a los próximos 6 meses. De hecho, por ejemplo, también recogíamos hace un momento con nuestro compañero José Antonio Binder unas declaraciones de un analista de Moody's que decía que en 6 meses la inflación podía bajar a la mitad. Bueno, 6 meses parece que quedan todavía un poquito lejos, pero por el momento, por ejemplo, ayer tuvimos el dato de IPP, se suele decir que es un dato adelantado porque al final es la inflación a la que están haciendo frente empresas, los productores, que luego van a tener que transmitir al consumidor. Por lo tanto, ayer el dato de IPP salió peor de lo esperado y no sé si esto también puede ser una señal a lo que podamos ver ya no solo en el dato de hoy de la inflación, que es de septiembre, sino en el dato que podamos ver también de cara a próximas lecturas. ¿Se puede esperar que en los próximos meses, es decir, en un periodo de tiempo de más corto plazo, no tanto quizá como los 6 meses, pues un poquito menos, en los próximos meses sigamos viendo una inflación que tiende a la baja, pero quizá no cae quizá tanto? Pues sí, la verdad, y que habrá que mirarlo bastante más a corto plazo, verlas más subyacente, porque se va a acelerar la velocidad en la que la economía va a frenar, con lo cual habrá que estar habrá que evaluarlo muy en el corto plazo y ver cómo incluso la velocidad puede aumentar. Y esto, los mercados lo van a recoger, será un síntoma positivo. Tenemos que llegar a un escenario de tipos neutral, tenemos que llegar a un punto en el que los tipos sean casi insostenibles y que veamos o podamos ver que nos hemos pasado de frenada. Y esto, hará que en un momento dado ya, de cara al 23, que veamos a ver cuál es ya un poco el escenario de reducción de tipos una vez ha llegado a un escenario neutral. Que también es cierto que, que será más rápido, más pronto que tarde en Estados Unidos. Ya en Europa veremos un poco siempre a remolque la situación que nos deja en Estados Unidos y a partir de ahí tomar decisiones. Bueno, pues habrá que ver, 2:30 de la tarde, vamos a estar muy pendientes a cuál es el dato de inflación. Ignacio Albizuri, director de mercados en Miraltabank, como siempre, muchísimas gracias. Suerte con el dato que nos vaya a llegar y también pues con las operaciones que pueden hacer, sobre todo también los espectadores. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Ojo a lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Se están disparando los precios del gas allí tras las informaciones que apuntan a un incidente en una planta de gas de Noruega que suministra el 20% del gas que se usa diario en el país británico. Los futuros de esta materia prima se han disparado hasta los 330 peniques, su máximo de las últimas 2 semanas, después de que la policía noruega haya dicho que ha clarificado lo sucedido. Hasta entonces se aseguraba que habían tenido que evacuar por completo la planta sin especificar el porqué. Más tarde hemos podido conocer que se hablaba incluso de una amenaza de bomba. El regulador de energía británico va a pedir a los consumidores que reduzcan su uso de energía cuando sea posible, lo dice el Financial Times, una petición que llegaría menos de una semana después de que el ministro del Clima, Graham Stuart, dijera que el país no le pediría a su gente que use menos energía. Arabia Saudí confiesa que Estados Unidos le pidió que retrasara un mes la decisión de recortar la producción. Eso habría implicado que el recorte se hubiera producido justo unos días antes de las elecciones midterm en Estados Unidos, con lo que no habría dado tiempo a que la decisión tuviera efecto en los precios del petróleo como para afectar en las elecciones. Sin embargo, Arabia Saudí no ha mencionado las midterm en su comunicado, donde ha lanzado el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha revelado este asunto. El recorte de suministro de la OPEP podría llevar a la economía mundial a la recesión. Es una advertencia de la Agencia Internacional de la Energía que dice que el recorte de producción lleva a una situación en la que todos pierden, tanto los productores como los consumidores de petróleo. La agencia insiste en que el corte amenaza con empeorar la crisis energética por la subida de los precios en un momento de inflación elevada y crecimiento económico débil. Los trabajadores
trabajos para poner un tope al precio del petróleo ya están en marcha. Los países que quieren aplicarlo se van a reunir en las próximas semanas para determinar los precios máximos específicos para el petróleo ruso y los productos refinados del país, según un alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos. Se ha negado a especular sobre niveles específicos, pero los socios en el plan ya incluyen a Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos del G7 como Japón. Sin embargo, en la administración Biden aumentan las preocupaciones de un posible efecto boomerang en el tope al petróleo ruso, según Bloomberg. A algunos les preocupa que el recorte de producción de la OPEP haya aumentado la volatilidad en los mercados. Una medida impulsada por Estados Unidos para limitar los precios del petróleo de Rusia pueda resultar en un aumento de esos precios. También crece la preocupación de que Putin pueda tomar represalias cortando los suministros. Y ahora vamos hasta el Reino Unido, porque allí solo queda un día para que termine el plan de compras del Banco de Inglaterra para dar un soplo de confianza al mercado de bonos. Sin embargo, no parece que haya funcionado correctamente. Las rentabilidades de los gilts a 30 años han vuelto a superar el 5%, igual que en los días previos a la intervención del Banco de Inglaterra. De hecho, en algunos momentos esa rentabilidad ha llegado a estar por encima de la misma referencia en Grecia, lo están viendo ahora en pantalla. Ha vuelto a cotizar en los niveles más altos, además desde finales de los 90. La situación, desde luego, en el Reino Unido es de terror y como el Banco de Inglaterra ha dicho que mañana termina su plan de compras, ahora los fondos de pensiones del Reino Unido están deshaciéndose de activos para cumplir con las famosas margin calls o llamadas de margen en castellano. Y entre esos activos que están desechando los fondos están los bonos corporativos de grado de inversión de Estados Unidos, que están cayendo de media hasta los 86 centavos frente a los 90 en los que cotizaban hace unos días, el 21 de septiembre. Es una información de Bloomberg de hoy. Eva Villanueva. Muy buenas. Los fondos de pensiones del Reino Unido se están deshaciendo de activos para hacer frente a los margin call, esas garantías a las que tienen que hacer frente una vez que han confirmado que el Banco de Inglaterra va a terminar con esas compras de emergencia este viernes 14 de octubre. Y los efectos de esos movimientos se están viendo a un lado y al otro del globo. Es más, desde el propio mercado se está viendo como en medio a lo que han venido a calificar los medios británicos como este viernes de terror, los fondos se están movilizando vendiendo bonos corporativos de máxima calidad crediticia en Estados Unidos, lo que introduce presión y se ven los propios precios. Los bonos corporativos americanos de este alto grado de inversión, según Bloomberg, están con un precio a estas alturas que ronda la media de 86 centavos de media frente a los 90 centavos que arrojaban con fecha de 21 de septiembre antes de que se desatasen las turbulencias. En Europa, ¿cómo se ve? Pues los préstamos apalancados que están integrados en esos bonos conocidos como obligaciones de préstamos garantizados también se están viendo bajo presión, y en Australia se ha pedido a los inversores que se puje por valores respaldados por hipotecas que se están subastando. En este dibujo, además, que recoge Bloomberg esta mañana, también se enfoca a Asia, donde el rendimiento de los bonos asiáticos con grado de inversión en dólares se encuentra en su punto más alto en 2 meses. Son la huella, los efectos de esas ventas que los fondos de pensiones del Reino Unido llevan para afrontar esos margin call, como les estamos contando, y por lo tanto con esos márgenes cumplir con esos margin calls sobre los derivados que usaron para garantizar que puedan seguir cumpliendo con el pago a los jubilados, incluso si los tipos de interés cambian, utilizando esa técnica llamada de LDI, esa inversión impulsada por activos por el cumplimiento de las obligaciones. Las ventas, hay que señalar que comenzaron justo después de que se disparasen los rendimientos de los gilt hace 2 semanas, en medio de las turbulencias del mercado. Se han renovado esta semana, una vez que la institución que preside Andrew Bailey ha señalado que las compras terminan el viernes, y ahora lo que esperan los inversores es que recule y se mantengan las compras. Sin embargo, en los últimos minutos parece que han cambiado un poco las cosas en el Reino Unido. Hemos conocido que desde Downing
Street se estaría discutiendo cómo pueden retractarse del paquete de recorte de impuestos que tantos dolores de cabeza ha dado al mercado británico. De hecho, estamos viendo cómo las rentabilidades del bono británico a 30 años están empezando a subir ligeramente. Así que, bueno, por el momento eso es lo que tenemos encima de la mesa. Los funcionarios estarían ahora redactando opciones para Liz Truss, pero no se ha tomado todavía, dice Bloomberg, una decisión final y están esperando a que el ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, vuelva a Londres desde Washington. Estaba allí en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional. Eso por el momento es lo que nos dice Bloomberg. Por cierto, en Negocios Televisión también hemos hablado de la crisis británica con el periodista económico Lorenzo Ramírez. Asegura que hay bancos de inversión que están atacando la libra y también a la deuda británica para poder beneficiarse de las ventas desesperadas de los fondos de pensiones británicos, y señala que Goldman Sachs es casualmente la entidad en la que trabajaba también Rishi Sunak, el contrincante de Liz Truss en esas elecciones primarias. Allí fue analista en banca de inversión y gestor de fondos. ¿Por qué decimos casualmente? Pues porque el anterior canciller de Hacienda es uno de los que intenta sacar de la escena ahora mismo en la política británica a Liz Truss. Escuchamos lo que decía Lorenzo Ramírez. No hay que perder un punto de vista, ¿no? Y es que hay bancos de inversión que están realmente atacando ahora mismo la libra y atacando la deuda para poder beneficiarse de esas ventas desesperadas de los fondos de pensiones británicos. Hace unos días ya sabíamos cómo había determinados bancos, sobre todo Goldman Sachs, que no es casualidad porque Goldman Sachs es la entidad en la cual trabajaba el anterior canciller de Hacienda, que es uno de los que, Rishi Sunak, que es uno de los que está intentando moverle la silla a Liz Truss, y están comprando con descuentos del 20 o del 30% activos que en teoría son de alta calidad, pero que claro, se tienen que venderlos los fondos de pensiones para cubrirse ante esta caída de la deuda, que en el fondo es un poco un experimento. Quedan ya 4 minutos, 2:30 de la tarde, dato de inflación aquí en Negocios Televisión, especial con José Antonio Binder, que ya está aquí. Enseguida volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya está con ustedes José Antonio Binder para comenzar ese especial dato de inflación en Negocios Televisión, para contarles con un extenso panel de expertos todos los detalles de ese dato de inflación que desde luego va a marcar y mucho pues el devenir de los mercados financieros. Volvemos enseguida con ese especial.